Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en la situación política de Bolivia, que está, bastante revuelta de cara a las próximas elecciones. Hola. Sí, la verdad es que los análisis que hemos visto pintan un panorama complejo. Mucha tensión, una izquierda dividida como pocas veces, la derecha viendo una oportunidad y sobre todo esa sombra de la justicia metiéndose en política. Algunos textos hablan incluso de cierto desánimo. Totalmente. Coinciden en eso, en la fractura del MAS, el movimiento al socialismo. Es como casi un terremoto interno. Claro, está la figura de Evo Morales, que no puede presentarse, y el gobierno de Arce, que está enfrentado a su propio, a su mentor. A ver, entremos. Y Andrónico Rodríguez emergiendo por ahí. Pero el tema que sobrevuela todo y que remarcan mucho es la judicialización de la política, el famoso lawfare. A ver, entremos ahí. ¿Cómo lo definen exactamente en el contexto boliviano? ¿Qué es este lawfare? Pues lo describen como usar la justicia de forma estratégica para fines políticos. Para quitar legitimidad a rivales, para inhabilitarlos, vamos. O sea, una especie de guerra jurídica. Algo así. El patrón que señalan es acusaciones, a veces un poco, cogidas por los pelos, mucho ruido mediático y procesos que parecen dirigidos. Y esto no es solo en Bolivia, ¿verdad? Las fuentes mencionan otros países. Claro, es que lo ven como un fenómeno regional. Hablan de Lula en Brasil, de Dilma también, de Cristina Fernández en Argentina, Correa en Ecuador. Parece un patrón que se repite, exacto. Y en Bolivia, el ejemplo más claro sería la exclusión de Evo Morales. ¿Por qué es importante hablar de la proscripción de Evo Morales como suceso político más allá de lo individual? Porque no se trata de un hecho aislado. Tiene la misma finalidad que en otros países: quitar la representación política de un bloque mayoritario para la población. Ahí el punto clave parece ser una sentencia del Tribunal Constitucional, el TCP, que prohíbe las reelecciones discontinuas. Una sentencia que algunos análisis ven como hecha a medida, ¿no? Eso sugieren, sí, como una interpretación un poco forzada para impedir que Morales se presente. Pero ojo, que no es solo eso. No, porque también se habla de pruebas de injerencia más directas, cierto. Las filtraciones del exministro Sile. Tenemos que decir lo siguiente. Estamos hablando de casos en los que hay transferencias ilegales de dinero en paraísos fiscales offshore, en los que, según el dato que se tiene en medio, sería la cuenta oficial, una cuenta personal de la esposa del presidente Arce, que transfiere una cuenta personal también en Panamá del señor Tawichi. El voucher figura en el celular del exministro de Justicia, César Siles. Es decir, el caso consorcio 1 se queda tan chiquito con relación a este caso, que más de un consorcio denota una organización criminal que se envuelve. Sí, eso es bastante fuerte. Algunos documentos detallan cómo, supuestamente, se redactaban resoluciones del Tribunal Electoral, el TCE, en el propio ministerio. Citan el caso de un partido, Pambol, que suspendieron. ¡Madre mía! Y hasta mencionan transferencias de dinero un poco raras, vía Panamá, que podrían conectar a la esposa de Arce con un vocal del TCE. Todo esto, claro, genera muchas dudas sobre la limpieza del proceso. Entiendo. Incluso expresidentes como Rodríguez Belche han puesto en duda estas inhabilitaciones si no hay un pronunciamiento claro del TSE. ¿Cómo ve la sentencia constitucional 1010/2023 que inhabilita a todo aquel ciudadano que haya ejercido durante 2 mandatos, continuos o discontinuos, la presidencia de Bolivia? En este caso, obviamente salta de inmediato el nombre, por ejemplo, de Evo Morales, que fue presidente 14 años, una sentencia constitucional que está basada en la opinión consultiva emitida por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Si usted se refiere a la sentencia que atiende la revisión de un amparo constitucional planteado en el departamento del Beni. Exacto, que bueno, persona. Entonces tengo que desdecirlo, Junior. Exacto. Y el resultado es, tremendo. Hablan de más de 2.100 candidatos que han sido inhabilitados. Más de 2.100, de unos 3.300. ¡Una barbaridad! Con razón algunos hablan de elecciones mutiladas. Desde luego. Y esto se mezcla con la otra gran crisis, la del propio MAS, la ruptura Arce-Morales. Un análisis la llama catastrófica y suicida. Sí. Y hasta el propio Morales acusa a Arce de usar el lawfare contra él y su gente. Las acusaciones son
durísimas entre ellos: traición, intento de derrocar al gobierno, robo de la sigla del partido. Denuncias por terrorismo, represión de protestas evistas, es una guerra abierta. Y Arce, que parecía una figura de transición, un puente después de 2019, pues no ha conseguido unir. No, parece que no. Y ahí es donde entra Andrónico Rodríguez, el presidente del Senado. Que algunos ven como renovación, pero otros no lo tienen tan claro, ¿verdad? Lo tachan de ambiguo. Sí, le critican eso, su ambigüedad ideológica. Lo llaman timorato, dudoso, hasta le sacan el apodo de Felipillo. Vaya. Y parece que su campaña va más por la forma, por atraer un voto moderado que quizás ni existe en ese espectro, que por una ideología clara. Y las encuestas de momento no le sonríen mucho. Y mientras tanto, ¿la oposición de derechas qué? ¿Se frota las manos? Pues los análisis dicen que sí, que es su mejor momento desde 2005. Nombres como Doria Medina, Tuto Quiroga, Reyes Villa suenan fuerte en algunas encuestas. ¿Van juntos? Pues que va. La estrategia parece ser ir cada uno por su lado en la primera vuelta. Y ya si eso, negociar para la segunda. Tuto Quiroga hasta le propuso un pacto a Doria Medina según ley. Una estrategia. Sin duda. Arriesgada también. Y todo esto, no lo olvidemos, con una situación económica muy, muy delicada de fondo. Cierto. La falta de dólares, la gasolina, la inflación, el malestar social debe ser importante. Importantísimo. Hay protestas por el coste de la vida, por la escasez. Y lo interesante es cómo algunos análisis señalan que desde el gobierno se tiende a decir que todo es culpa de los evistas. Para deslegitimarlas, claro. Hasta las protestas por la economía. Eso parece. Y choca, como dicen algunos textos, con el recuerdo de la época de bonanza con Morales y los hidrocarburos. Ahora se critica a Arce por no avanzar en temas como el litio o la energía. Es la comparativa inevitable. Exacto. La nacionalización de entonces frente a la sensación de parálisis de ahora en sectores clave. Bueno, pues resumiendo. Tenemos unas elecciones cruciales en Bolivia, marcadas por la sombra de la justicia en la política, la exclusión de Morales, una izquierda rota, la derecha con opciones y un descontento social y económico muy fuerte. Sí, el panorama es ese. Y nos deja una pregunta en el aire, una reflexión que plantean varios de estos textos. A ver. Con todas estas denuncias de manipulación judicial, con la exclusión de actores políticos importantes, ¿hasta qué punto podemos hablar de una democracia plena en estas elecciones bolivianas? Una pregunta complicada. Y sobre todo, ¿qué consecuencias puede tener a largo plazo para la estabilidad de Bolivia y para la confianza de la gente una elección que ya nace cuestionada por una parte importante de la población? Es algo para pensar, ¿no? Te van a desmantelar el Estado, se van a apropiar de los recursos naturales, te van a privatizar las empresas, las van a vender, las van a cerrar, se van a apropiar también de ellas en definitiva, y necesitan la venia y el visto bueno de la sociedad, y están en ese proceso de convencimiento. Y eso no es otra cosa, perdón Gabriel, no es otra cosa más que empobrecimiento, y esto hay que advertirlo y hay que emprender. Andrónico es el que tiene hoy día mejores perspectivas, porque Evo Morales no participa, ¿no es cierto? Andrónico es el que tiene hoy día, de acuerdo a los estudios, una mejor performance, entonces ese es en todo caso un camino. En Bolivia existen 3 tipos de voto: válido, blanco y nulo. El voto nulo ocurre cuando se marca fuera de casilla, se rompe la papeleta o se vota por más de una opción. Y aunque algunos sectores están promoviendo anular el voto, es importante saber que solo los votos válidos cuentan para definir al ganador. Entonces, ¿qué pasa si los votos nulos y blancos superan el 50%? Las elecciones no se anulan.